Hay amores que acompañan y que se sienten, pero también hay amores extraños y solitarios que evitan la cercanía del otro. ¿Qué hay en la mente de una persona que prefiere estar encerrada en su habitación en lugar de compartir con sus invitados, con su pareja, con su familia? ¿Qué tan dañino puede ser para ti el tener una relación con alguien que tiene un mundo muy distante al tuyo? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a explicar qué es lo que pasa en la mente de aquellas parejas distantes, desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias por estarme acompañando nuevamente aquí en este programa de Noche de Psicoterapia. Como cada jueves, un tema preparado con mucho cariño para todos ustedes, un tema para estudiar, para investigar, porque la psicología no trata de palabras bonitas, la psicología trata de explicar aquellos procesos, aquellas conductas que muchas veces generan daño a la persona que tal vez padece algún trastorno, pero también a su entorno. Esa noche vamos a hablar acerca de las parejas distantes. Miren, hay parejas distantes sencillamente porque no aman. Hay parejas distantes porque tal vez tienen algún trastorno. Esta noche vamos a entender y vamos a hablar acerca de un trastorno pocas veces comentado, pocas veces manejado, tal vez por la dificultad del caso, pero con palabras sencillas voy a tratar de explicarles esta noche de qué se trata. Primero, distante. ¿Cómo es así? Este término distante, la pareja distante, ¿no? Viene del latín distans, que significa parado lejos. Entonces, cuando tenemos una pareja distante, es aquella pareja que no se va, que está ahí, pero que la podemos observar desde lejos, como si tuviera un mundo al cual es difícil ingresar, ¿no? Entonces, para poder acercarse a esa pareja distante que está parada allá a lo lejos, dentro de la misma casa, dentro del mismo espacio, la persona debe salir de sí misma, debe desprenderse de sus inquietudes, de sus deseos, de sus proyectos para poderse acercar a ese mundo que está tan distante. Ahora, no hay que confundir a las parejas distantes con aquellos que no aman, que puede ser un psicópata, que va a aplicar la triangulación, va a aplicar el distanciamiento. No vamos a confundir a la pareja distante con aquella que no ama, que tiene una característica sádica, con el narcisista, con el pasivo agresivo. Pero también no podemos confundir a esta pareja distante con aquellas que no saben amar. Hay una gran diferencia con aquellos que no aman, pero aquellos también que no saben amar. Por ejemplo, el alexitímico, aquella persona que sabe que ama, pero no lo puede sentir y no lo puede expresar. Pero entonces, ¿quién es esa pareja distante? ¿Quién es esa pareja que está ahí, pero es difícil de conectar con ella? Nos podemos encontrar con una persona que tenga un trastorno evitativo. Una persona que por miedo al abandono, por miedo al rechazo, recurre a una conducta, a ciertas estrategias de convivencia, donde se va a mostrar un tanto indiferente, un tanto distante, no va a involucrar mucho sus emociones, pero ojo, sí quiere estar en la relación. Es más, ama muchísimo, depende muchísimo, así es el evitativo, pero no quiere involucrar sus emociones porque teme que en algún momento lo vayan a abandonar, así como lo abandonaron en su infancia. Pero más allá de esa conducta evitativa que está relacionado a aquella pareja distante, nos encontramos con un trastorno. El trastorno esquizoide. ¿Quién es esa persona que padece ese trastorno esquizoide? Es aquella persona considerada como solitaria, rara, que pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. En el colegio y en la universidad son aquellos compañeros de clase que muchas veces se sientan al final del salón, que no hablan con ninguna persona, ni les interesa
que les hablen. No les interesa la amistad de ninguno, pero tampoco se meten con ninguno, no se meten en problemas. Raramente recordamos los nombres de esos compañeros, pero por ahí de repente recordamos algún episodio. Cuando terminaba la hora de clases, cuando ingresaban a recreo, y esta persona inmediatamente se hacía humo, desaparecía del salón de clases. Algo así es el esquizoide. Es una persona que no quiere relacionarse con los demás. Ahora, no es que le tiene miedo a los demás, no, sino que sencillamente no le interesa. Los demás, las demás personas, vamos a decir, ocupan un lugar secundario en la vida del esquizoide. ¿Por qué? Porque el esquizoide tiene fantasías muy grandes. Fantasías donde él las va a vivir con tanta intensidad que el contacto social no le interesa. Ahora, este término no es un término nuevo. Esquizoide no es un término que lo tengamos recientemente. Viene desde el año 1908 aproximadamente, donde un psiquiatra, Bleuler se llama este psiquiatra, él trató pues de explicar por qué estas personas tenían una conducta un tanto aburridas, eran sensibles, pero a la vez eran algo así como unas personas con pocos propósitos de vida. Muchos especialistas en el tiempo han tratado de explicar esta conducta, donde sencillamente se les dio incluso el nombre de una personalidad cerrada, donde predomina la desconfianza, la timidez, y prefieren vivir en un mundo de fantasía y no entre los demás. Por ahí nosotros de repente conocemos a algún familiar. Miren, ¿cómo lo vamos ubicando? Es aquel familiar que cuando tocan el timbre y dicen, llegaron los tíos, se mete a la habitación y ya no sale. O cuando se organiza una reunión en casa, hay que llevarle la comidita a la habitación porque no quiere salir. No le interesa relacionarse. Hay que diferenciarlo también de esa fobia social. Esta persona sencillamente se siente incómoda, siente que los demás como que lo quieren absorber con preguntas. Es más, por ahí algunos teóricos dicen que hay una actitud incluso un tanto despreciativa hacia el otro, porque les parecen que son personas un tanto problemáticas, porque tanto necesitan del contacto de los demás. Entonces, muchos de ellos se van a refugiar de repente en la lectura, navegando por internet cuando todo el mundo está reunido. Tal vez algunos van a hacer ciertas investigaciones, cada uno va a tener un propósito, pero los va a llevar casi siempre a esa fantasía. Y el esquizoide se parece mucho al esquizofrénico, ¿ya? Porque el esquizofrénico hace algo así como una ruptura en su mente, un quiebre en su mente, una separación, algo así, ¿no? Por ahí nos llevaría el término, ¿no?, de esquizofrenia. Pero el esquizoide se separa de los demás. Bien, siempre hay como una ruptura, como una separación de los demás. Ahora, la diferencia con los esquizofrénicos es la gravedad, porque el esquizofrénico es un trastorno mental, mientras que este es un patrón de conducta que se caracteriza por el deseo de aislarse. Pero por ahí, algunos especialistas también indicaron que se puede dar esta conducta esquizoide antes de que se presente un trastorno esquizofrénico. Ahora, a los hombres se les hace más difícil, a los hombres que padecen este trastorno esquizoide, se les hace más difícil conseguir pareja que a las mujeres, aunque para ellos no es algo necesario. También, ¿qué hemos encontrado en el tiempo? Si es que por ahí tú tienes una pareja que es esquizoide, una pareja distante, porque tú dices, oye, me casé con esta persona y ahora para metida en su habitación o sencillamente absorto en los libros, en internet. Entonces de repente tú dices, tiene que ir a terapia, pero esta persona no va a ir a terapia, así porque sí. ¿Por qué? Él mismo se dice, ¿por qué tendría que ir a terapia si la estoy pasando muy bien solo? El problema lo tiene la pareja, que quiere sacarlo de ese ambiente. Solamente cuando el esquizoide considera que su pareja lo va a dejar, ¿no?, que su pareja sencillamente optó por también serle indiferente, o tal vez ya tiene problemas en su trabajo de repente para crecer laboralmente, se puede plantear la posibilidad de pedir ayuda. Entonces, ¿qué tan difícil es cuando de un momento a otro tú descubres que vives con una persona distante, pero que tiene un trastorno esquizoide? Pero también para hablar de trastornos, hay que hablar de estilo de personalidad.
¿Bien? Tenemos un estilo donde los síntomas, los signos no son tan acusados como en el trastorno. Bien, son como pinceladas, como matices de lo que vendría a ser este trastorno. Es por eso que muchas veces las personas pueden contraer matrimonio con un esquizoide. Porque esta persona que es de característica asocial, es decir, no tiene interés por la interacción social, pero por presión familiar, de repente por presión de mamá, papá, los hermanos, los amigos, entonces decide relacionarse, ¿no? De repente estos amigos de trabajo todo el tiempo, ¿no? Ni siquiera amigos, sino compañeros de trabajo, porque anda solo, porque recordemos que ellos prefieren estar muy, muy distantes de los demás. Entonces en algún momento dicen, bueno, toda la gente hace eso, toda la gente se casa, a ver, me casaré. Estamos hablando de aquel que tiene un estilo de personalidad esquizoide, no un trastorno. Comencemos por el estilo. Entonces, esta persona se casa, pero en el tiempo su tendencia es estar en solitario. Y esa va a ser la sorpresa para la pareja. No es que no te ame, es su forma de ser. No es que esa persona tenga un trastorno mental, no tiene un patrón de conducta. Es su forma de ser, no le gusta compartir con los demás. Ahora, utilicé un término, ¿no? Son asociales. Y esto hay que diferenciarlo de lo antisocial. Estamos utilizando malos términos. Muchas veces cuando vemos a una persona que no se relaciona, de repente dice, mi esposo es antisocial. Porque no quiere salir de la habitación, no conversa con nadie. Se encierra y de ahí no sale. Tu esposo no es antisocial. Si fuera antisocial, iría en contra de las normas de la sociedad. Eso es lo antisocial. Entonces podría ser un sociópata o un psicópata. Mucho cuidado al utilizar los términos. Entonces hablamos de una persona asocial, que no siente interés por las relaciones, por la interacción social. Ahora, la persona con un estilo esquizoide, un estilo de personalidad esquizoide, es totalmente independiente. ¿Ya? Son independientes y consideran a los demás como reemplazables. Es decir, los compañeros de trabajo, incluso la pareja, es reemplazable. Son seres secundarios en su vida. Sí, también hay cierto grado de egocentrismo y lo vamos a ver más adelante. Pero también estas personas con este estilo de personalidad esquizoide son grandes observadores de lo que ocurre a su alrededor. Conocemos por ahí algún vecino o alguna vecina que no sale de su casa, no conversa, prácticamente solamente sabemos que hay alguien viviendo en esa casa, pero de vez en cuando la vemos así por la ventanita, observando a qué hora entra, a qué hora sale el vecino, qué cosa nueva por ahí puede estar sucediendo o qué peligro puede existir. Esa persona que no sale de su casa, esa persona que no conversa con los demás, que no tiene ninguna interacción social, pero que es muy observadora, también está dentro de este estilo de personalidad esquizoide. Ahora, ellos eligen estar solos porque les genera disfrute. Ellos disfrutan estando así, por lo tanto, ellos no se aburren estando solos. Son personas a quienes tú los puedes dejar semanas solos. Ellos ni siquiera se dan cuenta que los demás se han ido. Mientras tengan alimento, ellos están ahí metidos. No les interesa que los demás estén a su alrededor. Ahora, para ellos, los demás son demandantes. Son exagerados cada vez que les piden pues, que compartan. No tienen ninguna motivación para decir te quiero, no tienen ninguna motivación para hablar con los demás, pero cuando les insisten en que compartan, se estresan mucho. Y es tanto el estrés que viven los esquizoides que más adelante pueden desarrollar algunas enfermedades. Ya les voy a mencionar. Miren, esta persona vive tan segura dentro de su mundo que todo intento de sacarlo de ahí le va a generar demasiado estrés. Y ya hemos visto en programas pasados cómo el estrés incluso puede enfermar. No quieren tener vínculos afectivos con amigos, mucho menos con una pareja. Ya se los dije, pueden contraer matrimonio por cumplir, ¿no? Porque es algo que socialmente se debe hacer. La pareja al principio lo puede considerar muy estudioso, puede decir, no, es que no sale mucho porque es intelectual, es una persona dedicada al trabajo. Incluso la persona al principio puede admirar al esquizoide
porque lo ve tan entregado a sus estudios, a su trabajo, pero no se da cuenta que realmente hay un estilo de personalidad o tal vez un trastorno. ¿Cómo? ¿Cómo comparten sexualmente con su pareja? Esto también quiero que lo escuchen, quiero que lo consideren y quiero que revisen. Si es que por ahí están con una pareja, tienen un esposo, un enamorado, una enamorada esquizoide, con un estilo esquizoide. Los esquizoides pueden disfrutar del sexo, pero con la finalidad de relajarse. Pero pueden estar cómodos sin tener sexo durante muchísimo tiempo. Es decir, no lo van a hacer por pasión, no lo van a hacer porque quieren compartir con la pareja, no. Ellos pueden descubrir que a través del sexo se pueden relajar, los del estilo esquizoide. Pero para ellos no es necesario. Ahora, cumple. Este estilo de personalidad cumple en su trabajo, hace muy buen trabajo, pero le huye. ¿Le huye a qué? A todo lo que sea trabajo en equipo. Y lejos de ese estilo de personalidad hay que considerar que hay episodios. Es decir, momentos en los cuales algunas personas pueden distanciarse, pueden sentirse mejor solas, sin contacto con los demás, por diferentes motivos. De repente porque han ingresado a una religión, de repente porque ahí hubo una ruptura y quisieron de repente pasar un tiempo solos, pero eso, el episodio, no refiere ni a un estilo ni a un trastorno. Bien, entonces, ¿cómo sería ahora ese trastorno de personalidad? Ese trastorno de personalidad esquizoide. Aquí sí, los síntomas, los signos, todo aquello que les he mencionado, son notorios, son muy acusados. Por ejemplo, este patrón dominante de desapego, ya con poca variedad de expresión en todo lo que tiene que ver la interacción. Se dice, de acuerdo a muchos estudios, que este tipo de persona con el trastorno esquizoide de la personalidad se encuentra entre los grupos de bajos niveles, de bajas posibilidades para lograr el éxito. Es más, no les interesa tener éxito. Entonces, estas personas, de repente, cuando tienen una pareja, vemos que la pareja trabaja mucho, pero ellos sencillamente se dedican a hacer lo mínimo. Cumplen con su trabajo y punto. Y eso sí afecta muchísimo a las relaciones. Porque tal vez tú quieres escalar laboralmente, económicamente, socialmente, pero te encuentras con una persona así que no tiene ninguna motivación y esa es una característica. Pocas posibilidades de lograr el éxito. Son extremadamente solitarios, hablando del trastorno, y con una gran tendencia al secretismo. Es decir, no cuentan sus problemas, no cuentan sus miedos, no cuentan sus sueños, solamente se refugian en las fantasías. Ahora, ¿cómo los perciben los demás? Como indiferentes, como lentos, con ciertos movimientos torpes, con ciertos movimientos rígidos. Tratemos de recordar por ahí aquel compañero en la universidad, en el trabajo, ese compañero que no conversa, que sencillamente llega, hace su trabajo y se va así, se puede despedir con una sonrisa. Es como la persona buena gente, pero que no se comunica. Si observamos incluso cómo se mueve, cómo camina, es muy rígido para caminar. Esa mirada que tiene el esquizoide es una mirada neutra. Su tono de voz es muy plano, es muy bajo, habla muy lento, pero sobre todo, si por ahí existiera alguna tragedia, algún accidente, ellos siguen hablando así pausado, lento, lo cual va a llenar pues de muchas dudas a las personas que interactúan con él, que tratan de interactuar con él. Imagínate, hay un incendio en la fábrica donde trabaja y todo el mundo y le pregunta, oye, ¿qué pasó? Y ellos le contestan muy lento. Entonces las personas en ese momento se sienten como incómodas, pero es su forma de ser. Ahora, tú quieres saber si tu pareja o si tú tal vez estás dentro de este estilo o dentro del trastorno esquizoide. Vamos entonces con los criterios para diagnóstico. Recordemos que deben existir en este caso más de 4 de los 7 puntos que les voy a mencionar, así que lápiz y papel para que tomen nota. A ver, de repente es la pareja o de repente son ustedes, pero deben haber más de 4 patrones de los que voy a, más de 4 características de las que voy a mencionar. ¿Okay? Entonces vamos con la primera,
A ver, vamos con no hay puntos medios, ¿ya? Tiene que ser un punto preciso, sí o no. No desea ni disfruta las relaciones personales, ni siquiera las relaciones familiares. Es decir, no le llama la atención almorzar, cenar con los demás, no le llama la atención compartir un cumpleaños, no disfruta ninguna relación o interacción con los demás. Punto número 2. Casi siempre elige actividades solitarias, incluso deportes en solitario. Ya prefiere de repente ir a correr, de repente, bueno, antiguamente que no estaba muy bien, pero se iban a cazar. Entonces casi siempre son actividades en solitario. Hoy en día, pues esos juegos de video también en solitario, ¿no? A ver, el punto número 3. Poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Poco o ningún interés, es decir, ni le va ni le viene. En su mundo prácticamente la sexualidad no es necesario. Tener relaciones sexuales con alguien no es algo que lo mueva. Muy bien él podría pasar toda su vida sin tener relaciones sexuales. Miren, distante, no se relaciona, no quiere relacionarse, actividades en solitario. La actividad sexual tampoco le llama la atención. Disfruta con muy pocas actividades, muy pocas. Ahora, no tiene amigos íntimos o personas de confianza, muy aparte de los familiares de primer grado. Son personas que pueden estar mucho tiempo incluso haciendo un curso, pero no genera ese grado de amistad. A lo mucho llega un saludo y con los familiares también es muy selectivo. Es decir, no genera esa poca confianza que puede dar con todos. De repente lo hace con uno o con dos de la casa, ¿no? De repente solamente es la hermana, solamente es la mamá o solamente es el papá. Pero tampoco lo va a hacer con todos. Otro punto, que sería el 6. A él no le importa, se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. No le importa lo que la gente diga. No le importa si lo alaban, oye, qué bien te quedó, qué buen profesional, qué buen estudiante, no le importa. Y las críticas tampoco. Ahora, se muestran, el punto número 7 sería, se muestra emocionalmente frío, con desapego o con una afectividad muy plana. Es como la persona insensible. Pero estas 7 características que te he mencionado, ahora, no debe estar relacionada al consumo de drogas, no debe estar relacionado al consumo de algún medicamento o debe estar vinculado a otro tipo de trastornos. Debe ser exclusivo. ¿Ya? Entonces, hay que considerar estos puntos. Ahora, si tú tienes más de 4, estás dentro de las posibilidades de padecer este trastorno esquizoide de la personalidad, pero para poder corroborar, tienes que ir al especialista. Pero si hablamos de un diagnóstico, si estamos hablando de estos 7 puntos que indican la posibilidad de padecer este trastorno, de convertir a la persona en alguien muy distante a los demás, también debemos diferenciarlo. Por eso se llama diagnóstico diferencial. Hay que diferenciarlo de otros trastornos que parecen, pero no son. He ahí el trabajo de la psicología, he ahí la responsabilidad del trabajo del psicólogo o de los psicólogos. Porque no nos podemos aventurar solamente a decir, oye, sí, hay este trastorno, no. Vamos a diferenciarlo. Porque probablemente en ese momento, al ver todos esos criterios para diagnóstico, tú has dicho, sí, está por ahí. Pero dice, ¿no?, que no debe estar vinculado a otros trastornos. Entonces vamos a hacer también en ese momento un diagnóstico diferencial. Es decir, se parece a algún trastorno, pero no lo es. Entonces, se parece, pero no es, con respecto al trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque la persona con una depresión se va a aislar por una gran tristeza, por un duelo no resuelto, algo que no ha podido superar, y también se siente muy poco, su valía personal baja. Mientras que el esquizoide, él no está triste, él no se aísla por estar triste, ni mucho menos se considera inferior a los demás, se siente diferente. Él se aísla por disfrute. Entonces, cuidado con eso, porque de repente es una persona que se ha aislado
tiene una depresión mayor y esta persona tiene tiempo, ¿no?, en su habitación, no quiere salir, pero llora. En esa habitación está muy triste, hay un evento que no ha podido superar y se siente muy poca persona, su valía, su autoconcepto ha bajado, es una persona deprimida. Eso no lo hace esquizoide. Por eso si encontramos algunos puntos por ahí, algunos criterios, inmediatamente ir al psicólogo. Psicólogo, a ver, necesito que usted me evalúe, necesito que me entreviste para ver si de repente tengo este trastorno, porque mi familia me dice que yo no salgo de casa, o de repente mi pareja. ¿Ya? De repente todo puede comenzar como terapia de pareja y el psicólogo va a indicar, ¿no? Si ve por ahí algunas señales, algunos signos, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, le sugiero una sesión individual a cada uno. ¿Por qué? Porque no se puede ventilar el problema personal en una terapia de pareja. Terapia de pareja es para un clima, generar un clima de convivencia, para que las personas puedan sintonizarse, no para ventilar aquellas intimidades que tal vez más adelante, en alguna discusión, se puedan sacar en cara. ¿Bien? Ahora, ¿de qué más lo vamos a diferenciar? Del trastorno evitativo, aquella persona que evita involucrarse con los demás por miedo al abandono o al rechazo. El esquizoide evita involucrarse porque es indiferente. No necesita a los demás, no le genera ningún gusto el estarse vinculando con los demás. Lo vamos a diferenciar, qué delicado que es el tema, por eso la complejidad del trastorno esquizoide de esa pareja distante. Vamos a diferenciarlo de qué? Del trastorno narcisista. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo así un esquizoide se parece al narcisista? ¿Por qué? Porque tanto el esquizoide como el narcisista pueden carecer de esa calidez humana, ¿ya? De esa espontaneidad, porque recordemos que el narcisista no quiere que todo el mundo gire y ellos son pues el sol y los demás son planetas, son objetos que giran. Entonces no tienen esa calidez con los demás. El narcisista en algún momento puede de repente evitar tener relaciones profundas. La única relación que tiene es relacionarse con los demás a manera de ser el centro y los demás satélites. Sin embargo, por ahí se parecen los dos, pero sin embargo, mira, si coinciden por ahí por esa falta de calidez, por esa falta de espontaneidad, el narcisista es ambicioso, es competitivo y explota a otros. Los demás son sus súbditos. Mientras que el esquizoide es fatalista, es pasivo, es cínico, no tiene ambiciones y con una tendencia al secretismo, es decir, es misterioso. Entonces se parece al narcisista, pero no es. Entonces cuando nosotros vemos de repente en internet tantos videos que personas que no son psicólogos empiezan a hablar sobre el narcisista, oye, hay mucha irresponsabilidad, porque de repente no es narcisista, de repente es esquizoide. Entonces, señores, hagamos un buen uso de los términos. Vamos a darnos un poquito de tiempo para entender, porque hay muchas características que nos pueden llevar a algunos trastornos. Se parece, pero no es con respecto al trastorno paranoide. ¿Cómo es, no? El paranoide tiene miedo, tiene desconfianza, también se va a aislar, pero lo está haciendo por miedo, porque cree que le quieren hacer algo. Entonces, de esta manera va a restringir el afecto. Sin embargo, el esquizoide se aísla, no porque tenga desconfianza, nuevamente porque no le interesa. Bien, entonces, se parece también a la esquizofrenia, pero no es. Porque la esquizofrenia, recordemos que el esquizofrénico también se aísla. Ambos van a compartir esa falta de voluntad, hay un pensamiento de repente muy plano, emociones muy planas, un pensamiento empobrecido, pero el esquizofrénico tiene alucinaciones y el esquizoide fantasías. Sí les estaba hablando, amigos, de una comorbilidad, es decir, que el trastorno, cualquier tipo de trastorno puede ir de la mano con otro trastorno. Ahora, los trastornos que se han encontrado vinculados al trastorno esquizoide es el esquizotípico. ¿Cómo es el esquizotípico? ¿No? Es aquella persona también rara, ¿no? Una persona por los demás vista como extraña, como rara, excéntrica, pero que para la defensiva, porque piensa que los demás hablan mal de ella. Entonces también se puede retraer, también por ahí puede evitar un tanto el contacto con los demás, pero para evitar eso. Pero
se está alejando por el miedo, por la incomodidad de las supuestas opiniones que los demás puedan tener sobre ella, mientras que el esquizoide lo hace por disfrute, porque le gusta estar solo, pero se ha encontrado que pueden ir de la mano, ¿no? Se parece mucho al esquizotípico del paranoide, también puede estar muy vinculado a este trastorno esquizoide. El evitativo también, en algunos casos, ya lo dije, puede aparecer como antecedente a la esquizofrenia, pero aquí hay algo importantísimo que quiero que me presten mucha atención. ¿Con qué puede ir unido este trastorno esquizoide de la personalidad? Con las adicciones. Estas personas que andan metidas en su cuarto por ahí muchos tienen un hermano, por ahí muchos tienen un esposo, un familiar, que anda metido en la habitación consumiendo drogas. Pero es muy tranquilo, no conversa con los demás. ¿Por qué? Porque los esquizoides frecuentemente abusan de las drogas y el alcohol, porque eso sustituye a las relaciones interpersonales. Es más, se ha encontrado por ahí algunos casos donde los pacientes esquizoides se refieren a la droga con nombres. Por ejemplo, dicen mi mascota. Hoy estuve con mi mascota, hoy estuve con Periquito, hoy estuve con tal cosa, ¿no? Con tal nombre le ponen. ¿Por qué? Porque para ellos, muchas veces, ese momento de consumo, ¿ya? El estar frente a esa droga, simboliza o va a suplantar a la otra persona que debería estar ahí. ¿Y qué droga? ¿Qué droga prefieren los esquizoides? La marihuana. Porque la cocaína los pondría en un estado de más hiperactividad, les generaría más deseos de vincularse con otros y ellos no quieren eso. Entonces la mayoría de los esquizoides prefieren la marihuana, sobre todo porque les permite un estado intenso de fantasía, pero a la vez los mantiene distanciados de los demás. Entonces, miren, qué curioso. Por ahí hay muchos que tienen algún familiar que para encerrado en su habitación, pero de la habitación sale un olor a marihuana, ¿no? Entonces, él es lo que va a decir, miren, yo lo hago por recreación, yo no me meto con ninguna persona, así que déjenme vivir tranquilo. Pero ya sabemos que las drogas son malas. Ya sabemos que en algún momento va a generar por ahí algún daño. Entonces, hay que prestar atención, sobre todo, si vinculamos este trastorno al consumo, ¿sí? Esta persona ya está en peligro, porque demasiada fantasía hace que la persona escape de la realidad. Y eso sí es muy peligroso. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo así se origina pues, este trastorno esquizoide? ¿Cuáles serían las causas? Ahora, hay un factor de riesgo genético. ¿Cómo así? Personas que tienen familiares esquizofrénicos, esquizotípicos, tienen una gran posibilidad de desarrollar en el tiempo un trastorno esquizoide, ¿no? Personas con esquizofrenia, familiares esquizotípicos, también esquizoides, van a tener por ahí esa posibilidad de en algún momento tener este trastorno. Pero también hay factores ambientales, por ejemplo, accidentes. Hay personas que sufren un accidente, ¿no? Una lesión cerebral, y se puede generar también este trastorno. Pero cuando hablamos de la dinámica familiar, también es una causa importantísima. Por ejemplo, hijos de padres exigentes y perfeccionistas, sobre todo padres criticones. ¿Qué hacen? Acomplejan al hijo, lo llenan de complejos, no de normas, porque sabemos que toda persona tiene por ahí como un freno, que son las normas, que están ubicadas en el superyo, en ese código moral. Pero esta persona desde niño, en lugar de recibir normas, ¿qué es lo que recibe? Creencias irracionales que lo limitan. Entonces, estas creencias irracionales son complejos. Y esta persona en el tiempo, para no vivir este estrés, aprende a disfrutar la soledad. Tanto lo criticaron, tanto le hicieron sentir que era un niño tonto, una niña que no servía para nada, que empieza a disfrutar de su soledad, porque en esa soledad nadie lo critica. Entonces, señores, dejen de criticar a los hijos
Una cosa es corregir y otra cosa es maltratar. Otra cosa es violentar psicológicamente a los hijos. No porque tú mucho grites en casa, no porque tú a tus hijos les digas de repente algunas palabras subidas de tono, tu hijo va a ser la persona perfecta. No, le estás generando un daño. Se enseña con amor y con disciplina. Y las normas se hacen cumplir, hay sanciones. Las sanciones o castigos no tienen por qué ser humillantes. Y esto tienen que entenderlo. Si ustedes tienen hijos en casa, hijos pequeños, sí, hay que castigar cuando el hijo se porta mal, pero no los puedes golpear ni los puedes humillar, porque eso es violencia. Y sobre todo, eso va a generar un cambio brusco en su conducta. Va a hacer que más adelante esta criatura pues vaya a desarrollar una fijación, vaya a desarrollar algún trastorno. También estos padres indiferentes, estos padres que son poco demostrativos del afecto, ¿qué hacen? ¿Qué hace el niño? ¿No? Aprende a vivir a solas su propio amor, porque el amor con el otro le duele, porque cada vez que quería ser amado o amada por papá o mamá, le dolía porque sencillamente encontraba frialdad. Entonces aprende a deleitarse consigo misma, pero sobre todo a generar fantasías. ¿Qué es la fantasía? No es intentar escapar de la realidad. Entonces estos niños empiezan a fantasear y esas fantasías que genera son tan intensas que lo alejan del dolor, del vacío, del sufrimiento, de la indiferencia de sus padres. Entonces date un tiempito para acariciar a tus hijos, date un tiempito para hablar con ellos, para decirle cosas bonitas. Porque ese futuro de ese niño depende de ti. Yo sé que vivimos en una época donde debemos trabajar muchísimo, está bien, pero el trabajar mucho no te debe quitar lo humano. Sobre todo, el trabajar mucho no debe quitarte ese afecto y esa responsabilidad que tienes hacia tus hijos. ¿Y cómo? ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo son las relaciones del esquizoide, de aquella persona distante, solitaria? Por aquí también darnos cuenta, ¿cómo así te vinculaste con esta persona? Bien, las relaciones del esquizoide, ¿no? Mira, pueden tener amistades o pueden falsas amistades, ¿ah? Porque en el fondo él no es amigo de nadie. O puede contraer matrimonio por cumplir con los demás, por cumplir con un código social. ¿Ya? La pareja al principio puede creer que es muy trabajador, intelectual, estudioso, pero sencillamente está por ahí esta persona mostrando que no le gusta el vínculo con los demás. Y tenemos dentro de estas relaciones, que esta parte es importante, a este esquizoide secreto. ¿Ya? Porque tenemos un esquizoide, vamos a decir puro, un esquizoide que sencillamente está escondido todo el tiempo. Pero hay esquizoides secretos y este nombre se lo han dado así varios especialistas. ¿Por qué? Porque son esquizoides, son personas distantes que son capaces de expresar cierta cantidad de sentimientos y hacer parecer que tiene contacto con ciertas personas. Eso lo hace por la presión social, pero en realidad no siente nada, no aporta nada ni pierde nada. Solo lo está haciendo por complacer a los demás. A esa persona le dicen el esquizoide secreto. Pero también tenemos un exhibicionista esquizoide. ¿Cómo así? Que hay algunos esquizoides que disfrutan de hablar en público, de actuar. Por eso les dije, ¿no? Hay muchos actores que son esquizoides, pero los vemos en el escenario, los vemos de repente, hay pues personas que disfrutan dando una conferencia y se desenvuelven muy bien. Pero porque están ahí en la tarima, están en el escenario. Porque cuando bajan de ese escenario la pasan muy mal. La pasan muy mal porque las demás personas quieren compartir emocionalmente, quieren involucrarlo, quieren un poquito de intimidad con él. Y esta persona se retrae, esta persona se incomoda. Es más, es la típica persona que hizo una exposición, termina y se va. Y no se va por una cuestión de marketing, se va porque se incomoda que los demás quieran preguntarle algo de su vida. De repente le digan, vamos a almorzar, vamos por allá a tomarnos un café. Entonces hemos visto muchos artistas
que ellos se expresan muy bien frente a cámaras, en el escenario, de repente bailan, actúan, pero que son personas muy tímidas. Es más, ellos ni siquiera a veces saben que son esquizoides y ellos dicen, bueno, yo cuando salgo del escenario, cuando salgo de la actuación, soy una persona muy tímida. No me gusta conectarme con los demás, hablar con los demás. Prefiero ser una persona solitaria. Bueno, es una persona esquizoide, pero hay un exhibicionismo esquizoide, que es otro término que también se le dio a aquellos esquizoides que disfrutan mostrarse, pero no, mostrarse de lejos, pero no involucrarse íntimamente con los demás. Qué interesante. Ahora, hay parejas que funcionen con los esquizoides, sí las hay. Sí hay por ahí estilos de personalidad, sí hay por ahí algunos trastornos que pueden funcionar con los esquizoides. Por ejemplo, el obsesivo compulsivo. Puede funcionar con un esquizoide, ¿por qué? Porque el obsesivo compulsivo, cuando está muy metido en sus cosas, es poco exigente. ¿Ya? Con tal de que todo esté en orden, es poco exigente. Con tal de que el otro mantenga su rutina, es poco exigente y puede llegar a funcionar. ¿Ya? El autodestructivo también es un estilo de personalidad que podría funcionar, por ahí medio se podrían congeniar, ¿ya? El autodestructivo con el esquizoide. ¿Por qué? Porque el autodestructivo no pide nada a cambio, es desinteresado. Ya activó su pulsión de muerte, ya no tiene proyectos, no tiene nada, entonces como no se dirige a ningún lugar, el esquizoide está tranquilo, no tiene que acompañarlo. Entonces solamente por momentos, por ahí como que pueden compartir. Mira, si alguien de repente inició una relación con una persona de un estilo de personalidad esquizoide, o de repente pues el esquizoide secreto, ¿no? Trató por ahí de tener pareja para cumplir socialmente con la familia y se conecta con alguien obsesivo, con alguien autodestructivo, bueno, vemos que esas parejas en el tiempo están ahí. ¿No? Son parejas ya demasiado tranquilas. Ahora, dos personas esquizoides podrían funcionar siempre y cuando sean de estilo esquizoide. Ya con un estilo esquizoide, porque si no, imagínense, serían dos desconocidos totalmente, ¿no? Pero sí, cada cierto tiempo por ahí se saludan, se hablan, conversan un poquito y cada uno en lo suyo, y por ahí conocen muchas parejas que son así. Quienes sí tienen cierta, vamos a decir, atracción, les llama mucho la atención, son los narcisistas. ¿Ya? Los narcisistas a veces, sin querer, se pueden sentir un poquito atraídos por el esquizoide porque el esquizoide no los necesita. ¿Ya? El esquizoide es totalmente independiente, asocial. Entonces, el narcisista en algún momento como que llega a fijarse un poquito, pero ¿por qué esta persona no me admira? ¿Qué tendrá? Y eso por ahí puede ser una trampa para el narcisista porque la va a pasar muy mal, porque el esquizoide no lo va a adorar nunca. Nunca lo va a considerar como su Dios, como su trofeo, no. Porque no le interesa. El esquizoide está metido en sus fantasías. Ahora, ¿con quién no funciona? No funciona con el paranoide. ¿Ya? Esa persona que todo el tiempo tiene sospechas, ¿no? Por ahí cree que lo van a matar, que lo van a secuestrar. ¿No? Como controla tanto y está lleno de dudas, con él no va a funcionar. Porque tendría que darle muchas explicaciones. Con esas personas celosas, desconfiadas, no funcionan. Rapidito se aburren y se van porque hay que explicar mucho y ellos no quieren explicar nada. ¿A quiénes detestan los esquizoides? A los histriónicos. Porque son muy sociables, hacen muchas demostraciones, quieren llamar muchísimo la atención. No van a funcionar con los limítrofes, con los antisociales, con los pasivo-agresivos, porque tienen muchas demandas de afecto. ¿Ya? Qué interesante. Pero ¿cómo sería la sexualidad del esquizoide? O sea, ¿cómo funcionan ellos en el ámbito sexual? Primero que ellos son apáticos al sexo. No les llama mucho la atención, un tanto indiferentes, pero no son anorgásmicos. Ojo, son indiferentes, pero pueden llegar a disfrutar del sexo. Es decir, pueden experimentar orgasmos. Lo hacen para relajarse. No lo hacen porque son unos apasionados del sexo, no, lo hacen de vez en cuando para relajarse, porque sienten que se sueltan y alivian un poquito la tensión que han acumulado. Pero rechazan mucho
todo aquello que tenga que ver con el romanticismo. O sea, si tú eres una persona romántica, no vas a conectar con una persona esquizoide. Les parece demasiado cursi, demasiado aburrido y sobre todo como que invades su espacio. ¿Ya? Detestan esas propuestas de amor o sexo. Ellos prefieren llevar la iniciativa. ¿Qué significa? Que si tú tienes una pareja esquizoide, tendrás que esperar muchísimo tiempo. Porque a ellos no les gusta que les propongan tener sexo. Cuando ellos quieren, es su ley. Cuando ellos lo desean. Entonces, también vamos a este punto, ¿no? Que ellos lo desean cada cierto tiempo. Entonces no va a funcionar. Si tú eres alguien muy apasionado o apasionada, eso no va a funcionar. Ahí la importancia de hacer pues, un descarte dentro de la sesión de psicología para ver si eso puede funcionar o no. Ahora, en este plano de la sexualidad, los esquizoides prefieren mucho la autoestimulación, es decir, la masturbación. ¿Por qué? Porque con la masturbación no tiene que tolerar la presencia del otro. ¿Ya? Porque sienten que el otro incluso en la actividad sexual puede invadir su espacio personal. Tienen tendencia, una gran tendencia al voyerismo. ¿Qué es el voyerismo? El mirar, ¿no? Es el típico vecino que abre un huequito en la pared y por ahí está mirando a la vecina. Ese es el voyerista, ¿no? Entonces ellos, los esquizoides, tienen tendencia al voyerismo y una gran predilección por la pornografía, por revistas y por videos pornográficos, y con una tendencia a la perversión. Es decir, algunos son pervertidos, disfrutan de esas experiencias extrañas en la sexualidad, pero lo hacen ¿por qué? Porque están muy ligados a la fantasía. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto en la pareja del esquizoide? La pareja casi siempre se deprime, es una pareja que va a vivir ese síndrome de privación afectiva de Cassandra. ¿Cómo así? Al no sentirse amada, al sentirse privada del afecto del otro, esta persona va a estar ansiosa, confundida, deprimida, va a sufrir pues incluso ciertas inflamaciones, una gran baja en el sistema inmunológico. Y recordemos que se llama así de Cassandra, síndrome de privación afectiva de Cassandra. ¿Por qué? Porque a Cassandra nadie le creía. Entonces, si tú estás con un esquizoide, ¿qué es lo que te va a decir la gente? Oye, pero si es una persona que ni siquiera sale de casa, ¿cómo vas a decir que es malo? Tu mamá o tu papá, ¿qué te va a decir? Pero ¿cómo vas a decir que tu pareja es mala? Si tu pareja es tan tranquila, para metidita en la habitación, nunca dice nada. ¿Quién no quisiera una pareja así? Entonces, como nadie te cree, te sientes peor, te sientes frustrado, frustrada, y eso en el tiempo te va a deprimir mucho más. Así que hay que considerar todos estos puntos al momento de involucrarse con alguien que tenga estas características. Por eso siempre se les dice, señores, no asuman un compromiso romántico de buenas a primeras. Tienen que conocer a la persona. Recordemos que la gente regula al principio. Algunos por interés, porque están muy enamorados, te han idealizado, y otros de repente van a regular por esa presión social, porque quieren complacer a la familia, quieren complacer a su grupo social. Entonces va a regular. Tienes que dejar que el tiempo pase. ¿Cuál es el apuro en tener una relación de pareja? ¿Cuál es el apuro en casarte sin conocer a esa persona? Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Ese espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa paz interior. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Reserva tu cita marcando el +51 9957 22178 vía WhatsApp. Recuerda que las sesiones son a distancia, así vamos a estar un tiempo para mantener tu seguridad y la seguridad de mi equipo. No hay ninguna diferencia entre la sesión presencial y la sesión a distancia. Hoy en día la tecnología nos apoya. Toma nota, por favor. Por aquí hay unos puntos importantísimos acerca de las características pues, del esquizoide. ¿Cómo es percibido el esquizoide? ¿Cómo las demás personas lo observan, pero cómo realmente es? Miren, las personas perciben al esquizoide obediente,
lo perciben tranquilo, lo perciben competitivo, lo perciben autosuficiente, lo perciben así calladito, lo perciben como extraño. Pero ¿cómo realmente es? Es poco sincero, lleno de fantasías, con grandes deseos de venganza. ¿Se acuerdan cuando hablamos del jefe, ¿no? El jefe que le ordena? Sí, él no lo va a enfrentar, pero en ese silencio, en esas fantasías incluso, ha hecho infinidad de cosas contra el jefe. Tiene una grandiosidad oculta hasta despreciativa. ¿Cómo así? Desprecia a los demás por sus deseos de vincularse con el otro. ¿Ya? Puede incluso para el esquizoide ese deseo de contactarse con el otro interpretarse como una señal de debilidad y de dependencia. ¿Ya? ¿Cómo se muestra con los demás? ¿No? Así, calladito, ¿ya? Indiferente a las emociones de los demás, ni le va ni le viene, como tímido, pero en el fondo esta persona esquizoide es sensible, sí le afecta. Observa a los demás en silencio como si estuviera leyendo su vida, ¿no? Entonces tenemos el amigo de trabajo, no conversa con nadie, pero lo vemos así de reojito, a cada momento mirando así de lejos. No está como observando. ¿Por qué? Porque por ahí también se dice que puede llegar a envidiar la espontaneidad de los demás. No el vínculo afectivo que tiene el amigo con el otro, no. Sino esa forma espontánea de ser de los demás le llama la atención y hasta de repente puede llegar a envidiarlo. Solamente puede sentir afecto por algunos familiares, por algunos íntimos que él selecciona cuidadosamente. ¿Ya? Así es. ¿Cómo percibimos moralmente, éticamente, a una persona esquizoide? ¿Ya? Con unas creencias moralistas, con unas creencias políticas, vamos a decir, muy ligadas a la ética, a la moralidad, siempre con un deseo de servir a los demás. Así es como son percibidos. Ya se le percibe con ciertos intereses espirituales, religiosos, con una tendencia a la parapsicología, místicos, pero realmente ellos experimentan una desigualdad moral. Aparentan ese alto grado de moralidad, pero en el fondo hay una desigualdad moral. En muchas ocasiones incluso puede actuar sin moralidad y puede llegarle a llamar la atención algunos crímenes. Pero también algunas veces puede actuar de manera altruista. Pero todo esto, esta forma de ser tan distante y con una gran presión social, va a generar en algún momento problemas sobre su salud. De acuerdo a las investigaciones, hay un autor de apellido Caballo, ¿no? Él indica que tienen riesgos de desarrollar cáncer. ¿Y qué sabemos? Pues que estar expuesto a niveles de estrés intensos durante mucho tiempo, ¿sí?, puede hacer que la persona en algún momento desarrolle algún tipo de cáncer. Son propensos a esos bajones de presión sanguínea. Ya casi siempre pálidos, casi siempre así medio desmayándose. Y casi siempre son débiles. Ya como no están en mucho contacto con los demás, incluso pueden llegar a descuidar su salud, sus alimentos. Entonces hay consecuencias sobre la salud en este tipo de personas. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento. No importa dónde estés, no importa en qué lugar del Perú, en qué lugar del mundo te encuentras, porque puedes acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Puedes hacerlo, puedes hacer esa sesión a través de cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerlo por WhatsApp, Skype, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita mediante el WhatsApp marcando el +51 9957 22178. Toma nota, por favor. ¿Existe tratamiento para el trastorno esquizoide de la personalidad? Sí. Lo que no hay son medicamentos indicados de forma específica para tratar directamente este trastorno, ¿no?, que es el trastorno esquizoide de la personalidad. Por ahí, algunos medicamentos
han podido funcionar en algo, pero realmente no hay algo específico, ¿no? No hay algo que se haya creado para este trastorno. Lo que sí funciona durante mucho tiempo ha sido la terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo así? Se entrena a esta persona en habilidades sociales, ¿ya? Se le entrena también en esa expresividad de emociones. Se le va acercando un poco, ¿no?, a diferentes emociones. Incluso funcionan muy bien los cuentos para niños, así como para el alexitímico. También se trabaja con cuentos para niños, para el esquizoide. ¿Ve? Y durante muchas, vamos a decir, muchas misiones, tareas que se le da, la persona va a generar un cambio, ¿no? Sobre todo, en cada tarea se le expone gradualmente a ciertas tareas sociales. Pero siempre tiene que existir, pues, un reforzador para que esta persona se sienta cómoda participando con los demás. Ahora, amigos, recordemos nuevamente que la persona que padece un trastorno no es una persona mala. No, es una persona que tiene un problema psicológico, que necesita el apoyo social, que necesita el apoyo profesional del psicólogo y del psiquiatra. Eso hay que entenderlo. Vemos incluso en algunos programas de televisión cómo se burlan de las personas, ¿no? Se burlan incluso de algunos artistas porque por ahí tienen algún trastorno y le ponen sobrenombres. ¿Cuántos programas incluso que ni siquiera son cómicos? No son programas cómicos, sino más bien son programas acosadores, programas donde se hace burla del prójimo. Entonces, si hay ignorancia, señores, en nuestra sociedad, no vamos a ayudar al prójimo. Es necesario que se tome conciencia de lo que puede estar pasando en la vida de cada persona. Entonces, más responsabilidad cuando nosotros tratemos a alguien, cuando tengamos algún compañero, cuando tengamos algún familiar que por ahí tiene algunos rasgos de algún trastorno, comprender la situación. Y muy amorosamente hay que sugerir que se pida, pues, una sesión con el psicólogo para ver en qué manera se le puede ayudar profesionalmente. Pero no hay por qué criticar. Ya se los he dicho, los trastornos no se satanizan. Los trastornos no tienen que ser objeto de burla. Los trastornos hay que manejarlos con el conocimiento científico de la psicología. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado esta noche especial, donde hemos hablado acerca del trastorno esquizoide de la personalidad. Gracias a todos ustedes por sus lindos comentarios. Gracias por siempre darle me gusta, especialmente a mi página y a los videos que están en YouTube. Gracias sobre todo por ayudarme a seguir generando cultura psicológica. Desde aquí, desde mis estudios, los estudios de Fernando Leiva en Lima. Lima, la ciudad donde se ha puesto de moda la psicología. Y ahora, la ciudad desde donde se transmite este programa para todo el mundo. Desde aquí, nos preparamos todos. ¿Para qué? Para brindarnos, como cada jueves en la noche, ese abrazo grandísimo, bien grande, desde el alma que se sienta, corazón a corazón. Y ese beso también desde el alma para todos ustedes. Por favor, mis queridos amigos, descansen, relájense. Mañana es un nuevo día. Es un día donde te tienes que elegir para conquistar ese día, para hacer de ese día un día inolvidable. Que Dios bendiga tus sueños y nos vemos la próxima semana. Se me cuidan. ¡Chao! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,